Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El invierno llegó al pueblo de Valdecinos con 3 días de adelanto ese año, y el aviso de la muerte del viejo Fulgencio Carro llegó con él, doblado en un sobre marrón que el cartero dejó en la barra del bar sin decir una sola palabra. Yo, Don Mateo, conocí a Evaristo Carro cuando todavía era un muchacho de piernas largas que corría detrás de las gallinas en el corral de su padre. Lo conocí cuando tenía 12 años y ya miraba hacia el norte con esa expresión que tienen los que van a irse, aunque todavía no lo saben. Y lo volví a ver, 44 años después, cuando regresó con una maleta pequeña de lona azul oscuro, los zapatos mojados de barro del camino desde la carretera, y la intención muy clara de quedarse no más de 3 días. 3 días, me dijo esa primera noche en el bar, mientras yo le ponía un vaso de vino tinto sin que me lo pidiera, porque algunos hombres, uno sabe que necesitan vino antes de que ellos mismos lo sepan. 3 días para revisar la casa, firmar lo que haya que firmar con el notario Bermúdez, y volver al norte antes de que los caminos se pusieran peor. Tenía voz de puerto, Evaristo, la voz de un hombre que ha pasado 40 años gritando por encima del ruido del viento y del agua y de los motores de las grúas de descarga. Una voz que en el silencio de Valdecinos sonaba demasiado grande, demasiado cargada de distancia. Bebió el vino en 2 sorbos. Miró la barra de madera como si estuviera calculando cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la había tocado. Mucho tiempo, le dije yo. 43 años, dijo él. Y no dijo nada más esa noche. Lo que Evaristo no sabía cuando caminó hacia la casa de su padre esa noche con la linterna pequeña que le presté, lo que ninguno de nosotros le habíamos dicho todavía, era que en el cuarto del fondo de esa casa, el cuarto que daba al huerto de membrillos, dormía una muchacha de 16 años llamada Petra, y que Petra tenía los mismos ojos grises que Evaristo había visto toda su vida en el espejo, cada mañana, antes de salir a los muelles. Pero eso vendría después. Primero estaba la casa, y la noche, y el olor a tierra mojada y a musgo que sube de las paredes de piedra cuando el invierno empieza de verdad. La casa de Fulgencio Carro estaba al final de la calle del Pozo, detrás de la higuera grande que en verano daba tanta sombra que los niños jugaban debajo creyendo que era suya. En invierno, la higuera era otra cosa, pura estructura, puro hueso de árbol, las ramas negras contra el cielo gris, como una firma que alguien hubiera escrito con prisa. Evaristo se detuvo delante de la puerta y la miró un momento antes de meter la llave. La llave era la misma de siempre, una llave de hierro grande, larga, con el ojo trabajado en espiral. Su padre se la había dado al cartero para que se la enviara junto con el aviso de la muerte, y el cartero la había metido en el sobre con cuidado, envuelta en un trozo de papel de periódico viejo. Evaristo la había sostenido en la mano durante el viaje en autobús, dándole vueltas entre los dedos, sin saber muy bien qué estaba pensando. La puerta cedió con el sonido que tienen las puertas que no se abren seguido. Ese gemido largo, un poco húmedo, que es casi una queja. El olor que salió de adentro era olor a casa cerrada, a ropa guardada, a leña vieja, y debajo de todo eso, muy tenue, pero presente, un olor a pan. Evaristo frunció el ceño. Su padre había muerto hacía 10 días. No había nadie que horneara pan en esa casa. Entró despacio. Iluminó con la linterna el pasillo de piedra, el perchero de madera con un abrigo negro colgado que debía ser de su padre, las botas de trabajo alineadas junto a la pared con una prolijidad que su padre jamás había tenido cuando Evaristo vivía allí. Algo había cambiado en la casa. No era solo el tiempo.
Era otra presencia, ordenada y silenciosa, que había reorganizado las cosas con una lógica distinta. Avanzó hasta la cocina. Sobre la mesa había un plato tapado con un paño de lino limpio. Levantó el paño y debajo encontró media hogaza de pan de centeno, todavía fresco, cortado con un cuchillo afilado. Junto al pan, una manzana y un vaso con agua, como si alguien supiera que él iba a llegar. El sonido llegó desde el fondo de la casa, un movimiento pequeño, el crujido de una cama, el roce de pies sobre el piso de piedra. Evaristo levantó la linterna y esperó. La muchacha apareció en el umbral del cuarto del fondo, con una manta sobre los hombros y los pies descalzos sobre las baldosas frías. Tenía el pelo oscuro, recogido en una trenza que se había deshecho mientras dormía, y miraba a Evaristo con los ojos muy abiertos, pero sin miedo. Con una calma que en alguien de 16 años resulta más inquietante que el miedo mismo. «Usted debe ser el hijo», dijo. No era una pregunta. Era una constatación, dicha con la misma naturalidad con que uno dice que afuera está lloviendo. Evaristo bajó un poco la linterna porque le daba directo a los ojos. «Sí», dijo. «¿Y usted quién es?» La muchacha se envolvió mejor en la manta. «Me llamo Petra. Cuidaba al señor Fulgencio». Hubo un silencio. Afuera, el viento movía las ramas de la higuera y hacía ese sonido que tienen las noches de invierno en Valdecinos, un sonido como de algo que respira muy despacio y no tiene prisa en ninguna dirección. «¿Dónde está su familia?», preguntó Evaristo. La muchacha lo miró. Sus ojos eran de un gris claro, casi plateado, del color del cielo justo antes de que empiece a nevar. «No tengo», dijo simplemente. «¿Quiere el pan? Lo hice esta mañana». Yo supe lo que Evaristo sintió en ese momento porque me lo contó después, semanas después, cuando ya el invierno estaba instalado y él todavía seguía en Valdecinos. Me dijo que no fue un pensamiento claro. Fue algo físico, algo en el pecho, una especie de reconocimiento que el cuerpo hace antes de que la cabeza tenga tiempo de procesar nada. Me dijo que la miró y sintió que estaba mirando una fotografía de alguien que conocía, pero en negativo, con los colores cambiados, en versión femenina y joven, y parada sobre las baldosas frías de la cocina de su padre con una manta sobre los hombros. Me dijo que pensó que era el cansancio del viaje, que pensó que era la emoción del regreso y de la muerte del padre, que pensó muchas cosas para no pensar la que empezaba a formarse muy despacio, como el hielo se forma en los charcos, desde los bordes hacia adentro. Esa primera noche, Evaristo comió el pan y la manzana en silencio. Petra volvió a su cuarto. La casa olía a leña apagada y a los membrillos del huerto que nadie había recogido ese otoño y que se estaban pudriendo en las ramas con un perfume espeso y demasiado dulce, el perfume de las cosas que maduran sin que nadie las espere. Al día siguiente, Evaristo fue a ver al notario Bermúdez. Era temprano y la niebla estaba todavía baja sobre las lomas, arrastrándose entre los robles como si no tuviera destino. El notario Bermúdez era un hombre pequeño y preciso que llevaba las mismas gafas desde hacía 20 años y que hablaba con la voz de alguien que ha leído demasiados documentos y ha aprendido a desconfiar de la emoción. El testamento era simple, la casa y lo que hubiera en ella para el hijo Evaristo. Ninguna mención de la muchacha, ninguna instrucción sobre qué hacer con ella. Bermúdez le explicó los papeles con paciencia, señalando con el dedo cada línea, y Evaristo firmó donde había que firmar sin decir mucho. Pero al final, cuando ya estaba guardando la copia en el bolsillo interior del abrigo, preguntó: «¿Sabe usted algo de una muchacha que vivía en la casa?» Bermúdez se acomodó las gafas. «La muchacha Petra», dijo. «Sí, vivía allí hace 2 años.
Su padre la recogió cuando se quedó sin familia. Le daba techo a cambio de cuidados. ¿De dónde es?, preguntó Evaristo. Bermúdez miró los papeles de la mesa como si la respuesta estuviera allí escrita y él estuviera considerando si leerla. De aquí, dijo al final. Del pueblo. Su madre fue una mujer que vivió aquí un tiempo, hace muchos años. Se fue. La niña se quedó con la abuela, y cuando la abuela murió, se quedó sola. ¿Cómo se llamaba la madre?, preguntó Evaristo. Hubo una pausa que duró exactamente lo suficiente para que Evaristo supiera que la respuesta importaba más de lo que Bermúdez quería que pareciera. Rosario, dijo el notario, Rosario Vidal. Evaristo salió a la niebla sin decir nada más. Se quedó parado en la calle empedrada, con el frío metiéndose por el cuello del abrigo y el nombre Rosario Vidal dando vueltas en algún lugar debajo del esternón, porque ese nombre lo conocía. Ese nombre lo conocía muy bien. Ese nombre tenía el olor de una tarde de agosto de hacía 44 años. Tenía el sonido de una risa en el río. Tenía el peso de una promesa que un muchacho de 20 años había hecho y no había cumplido, porque se fue y no volvió. Rosario Vidal había sido la muchacha del molino. Así la llamaban, aunque el molino hacía años que no molía nada, aunque su padre era el molinero retirado que vivía de lo que quedaba de los campos y de vender leña. Rosario tenía el pelo negro y los ojos grises, esos ojos que en Valdecinos algunos llamaban ojos de río, por ese color que tiene el agua cuando el cielo está cubierto. Era 3 años menor que Evaristo y había estado enamorada de él desde antes de que ninguno de los dos supiera qué significaba esa palabra. Ese verano del que hablo, el verano antes de que Evaristo se fuera al norte, habían estado juntos. No mucho tiempo. El tiempo suficiente para promesas que los jóvenes hacen sin medir el peso de lo que prometen. Evaristo le había dicho que volvería en 1 año, que en cuanto tuviera trabajo fijo, en cuanto tuviera algo que ofrecer, volvería por ella. Rosario lo había mirado con esos ojos de río y no había dicho nada, porque ella sabía mejor que él lo que valían esas promesas, y aún así las había guardado. Evaristo no volvió en 1 año, no volvió en 2. Los años se fueron apilando como la madera que se apila contra la pared del cobertizo, uno encima del otro, hasta que la pila es tan alta que ya no se recuerda cuándo empezó. Primero fue porque no tenía dinero para el viaje, después porque tenía vergüenza, después porque ya era demasiado tarde. Nunca supo que Rosario había tenido una hija. La vecina Dolores Fuentes vivía 3 casas más abajo, en la casa de la ventana, con geranios rojos que en invierno quedaban como palitos secos, pero que en primavera volvían con una insistencia que a mí siempre me ha parecido admirable. Dolores era una mujer de 72 años, ancha de espaldas y estrecha de palabras, que había visto nacer a la mitad del pueblo y morir a la otra mitad, y que guardaba los secretos de Valdecinos con la misma naturalidad con que guarda el agua la tierra después de la lluvia. Dolores había sabido desde el principio, desde cuando Rosario Vidal había aparecido en el pueblo con la panza y sin marido, desde cuando había parido a la niña en la casa de su madre con la vieja Consuelo de Comadrona, desde cuando se había ido 1 año después, dejando a la niña con la abuela y sin dejar dirección. Dolores lo sabía, porque en pueblos como Valdecinos siempre hay alguien que lo sabe todo. Y Dolores era ese alguien. Y Dolores había guardado silencio todos esos años por razones que solo ella entendía del todo, aunque yo creo que las entiendo en parte. Creía que no era su lugar decirlo. Creía que si Rosario no había querido que Evaristo supiera, tenía sus razones. Creía que la niña estaba bien con la abuela, y después, cuando la abuela murió y el viejo Fulgencio
la recogió, creía que el viejo Fulgencio sabía lo que hacía. Y también, aunque esto no me lo dijo nunca con palabras, creo que Dolores había esperado que el viejo Fulgencio se lo dijera él mismo a su hijo antes de morir, y que cuando llegó el aviso de la muerte, sin que eso hubiera pasado, Dolores se encontró sosteniendo un secreto que ya pesaba demasiado para una sola persona. Esperó 3 días antes de hablar. 3 días, me dijo después, porque quería ver qué hacía Evaristo con la muchacha antes de decirle quién era la muchacha. Quería saber si había algo en él que reconociera lo que debía reconocer, o si 44 años lejos de Valdecinos lo habían vaciado de eso también. Esos 3 días, Petra y Evaristo vivieron en la misma casa con la cortesía cautelosa de 2 personas que no saben bien qué se deben el uno al otro. Petra seguía con sus rutinas como si nada hubiera cambiado, o como si hubiera decidido que lo mejor era comportarse como si nada hubiera cambiado hasta que alguien le dijera otra cosa. Se levantaba antes del amanecer, encendía el horno de leña de la cocina con una destreza que venía de haberlo hecho cientos de veces, y cuando Evaristo bajaba todavía medio dormido, encontraba la cocina caliente y el café puesto. El horno era un horno viejo de hierro y piedra, uno de esos hornos que los carpinteros ya no saben hacer, con la puerta que tenía que cerrarse con un movimiento preciso, un giro y un empuje al mismo tiempo, o si no, el calor se escapaba por el lado. Evaristo intentó encenderlo la segunda mañana, cuando Petra todavía no había bajado, y no pudo. Estuvo 15 minutos con los fósforos y el papel de periódico y la leña, y el horno se negó con la terquedad de las cosas que llevan muchos años siendo manejadas por las mismas manos y que no reconocen las manos nuevas. Cuando Petra bajó, lo encontró agachado delante del horno con la cara tiznada y los fósforos agotados. No dijo nada. Tomó un poco de corteza seca del cubo junto a la pared. La acomodó de cierta manera que Evaristo no terminó de entender. Sopló 2 veces con una precisión que parecía matemática, y el fuego prendió. ¿Cómo lo hace?, preguntó él. Hay que saber dónde soplar, dijo ella. Y no dijo nada más. Puso la olla a calentar. El olor a café viejo empezó a subir por la cocina, mezclándose con el olor a madera encendida y con el frío que seguía entrando por las rendijas de la ventana. La colorada fue el primer problema serio. La colorada era una gallina. No una gallina cualquiera. Era una gallina rojiza, grande, con una cresta desproporcionada y un temperamento que yo solo he visto en gallinas que han vivido demasiado tiempo solas y han llegado a la conclusión, razonablemente, de que el mundo entero les debe algo. Vivía en el corral de atrás, pero tenía la costumbre de salir al patio cuando quería, porque la puerta del corral tenía un gancho flojo que ella había aprendido a levantar con el pico. El primer día que Evaristo salió al patio trasero a revisar el estado del tejado desde abajo, la colorada lo vio y lo atacó. No fue un ataque de prueba, fue un ataque comprometido, con las alas abiertas y el cuello estirado, y ese sonido que hacen las gallinas cuando deciden que alguien es una amenaza para el orden del mundo tal como ellas lo conocen. Evaristo retrocedió 3 pasos, tropezó con el cubo del pozo y terminó sentado en el suelo del patio con la gallina mirándolo desde 2 metros con expresión de haber resuelto el problema. Petra salió a la puerta de la cocina cuando oyó el alboroto. Vio a Evaristo en el suelo, vio a la colorada en posición de victoria, y por primera vez, desde que Evaristo había llegado, se le escapó una sonrisa. Era una sonrisa pequeña, rápida, que desapareció casi antes de empezar, pero yo creo que fue importante. Creo que fue el primer momento en que los dos dejaron de ser extraños el uno para el otro
y pasaron a ser algo que todavía no tenía nombre, pero que era un poco menos frío que la cortesía. No le gusta la gente que no reconoce, explicó Petra. Hay que dejarla que lo olfatee primero. Evaristo se levantó con dignidad recuperada. Miró a la gallina. La gallina lo miró a él. Hubo una negociación silenciosa de la que yo no fui testigo, pero cuyos términos quedaron claros los días siguientes. La colorada toleraría a Evaristo en el patio con la condición de que Evaristo no intentara hacerse el amo de nada, hasta que ella misma decidiera que podía. El segundo día, Evaristo subió al tejado. Lo que encontró allí era lo que había temido desde que había visto la casa desde la calle. 3 vigas podridas en el ala norte, las tejas corridas en un tramo de 2 metros, y una gotera que llevaba años cayendo sobre el cuarto del fondo, sobre el cuarto de Petra, filtrándose por el techo con paciencia de agua que sabe que al final siempre gana. Bajó. Se quedó parado en el pasillo un momento. Pensó en los 3 días que había dicho. Pensó en el notario Bermúdez y los papeles firmados. Pensó en el norte y en el trabajo que lo esperaba después de las fiestas y en el apartamento pequeño de las afueras del puerto donde vivía desde hacía 12 años, con la ventana que daba al estacionamiento y la mesa donde cenaba siempre solo. Fue al almacén de Celestino Moure y pidió vigas, tejas y clavos. Celestino, que me lo contó después, me dijo que Evaristo no explicó nada. Solo pidió los materiales y preguntó si le podían entregar al día siguiente. Sí, dijo Celestino. ¿Para cuánto tiempo está en el pueblo? Evaristo lo miró. Algunos días más, dijo, y salió. Lo que nadie en Valdecinos sabía, todavía, era que esa misma tarde Dolores Fuentes había decidido que ya era tiempo de hablar. Dolores llamó a la puerta de la casa de Fulgencio a las 4 de la tarde, cuando la luz ya estaba bajando sobre las lomas con ese color naranja oscuro que tiene el atardecer de invierno en este valle, un color como de brasa que se apaga, hermoso y un poco triste. Llevaba un puchero de caldo de gallina tapado con un paño, porque en Valdecinos, cuando uno tiene que decirle algo difícil a alguien, siempre lleva comida, como si la comida fuera un permiso para entrar, o una disculpa anticipada. Petra abrió la puerta. Dolores entró. Preguntó por Evaristo. Está en el almacén, dijo Petra. Bien, dijo Dolores. Entonces, te lo digo a ti primero. Se sentaron a la mesa de la cocina. Dolores puso el puchero sobre la mesa sin destapar. Miró a Petra durante un momento largo, de esa manera que tienen las mujeres viejas cuando están calculando cuánta verdad puede sostener la persona que tienen delante. Y Petra le sostuvo la mirada con esa calma suya que siempre me ha parecido una forma de valentía. Tu madre se llamaba Rosario Vidal, empezó Dolores. Y salió de este pueblo hace 17 años con una barriga que era tuya. Eso ya lo sé, dijo Petra. Dolores asintió. Lo que no sabes, dijo, es de quién eras. Petra no lloró. Esto me lo dijo Dolores después, y me pareció importante, ese detalle de que Petra no lloró. Escuchó todo lo que Dolores le contó, escuchó el nombre de Evaristo y la historia del verano y la promesa que no se cumplió y los 44 años de silencio. Y cuando Dolores terminó, Petra se quedó mirando el puchero destapado sobre la mesa desde el que subía un vapor fino y olía a laurel y a cebolla y a hueso de pollo hervido. ¿Él lo sabe?, preguntó al final. No, dijo Dolores, todavía no. Petra asintió muy despacio. Bien, dijo. Dolores esperó. Y más no dijo nada. Esperó que Petra dijera algo más, que preguntara algo, que reaccionara de alguna manera, que le diera una pista de cómo manejar lo que venía. Pero Petra simplemente se levantó, sirvió el caldo en 2 tazas, le dio una a Dolores y se quedó parada junto a la ventana mirando el huerto de membrillos en la penumbra.
donde los frutos que nadie había recogido ese otoño colgaban negros y pesados en las ramas como ornamentos de un mundo que había tardado demasiado en llegar. Evaristo llegó cuando ya casi era de noche. Dolores todavía estaba sentada a la mesa. Lo miró entrar, lo miró sacudirse el frío del abrigo, lo miró mirar a Petra, que seguía junto a la ventana, y entonces Dolores dijo: «Siéntate, Evaristo». Él la miró. Conocía ese tono. Era el tono que tienen las cosas que llevan demasiado tiempo esperando ser dichas. Se sentó. Dolores habló durante 20 minutos. No lo miró mucho mientras hablaba. Miraba la mesa, o las manos, o el puchero vacío. Le contó todo lo que sabía, con la honestidad sin ornamento de alguien que sabe que la única forma de limpiar una herida vieja es abrirla del todo. Le contó de Rosario. Le contó del embarazo y del silencio. Le contó de la abuela y de los años que Petra había vivido con ella antes de que la abuela muriera. Le contó de cuando el viejo Fulgencio había ido a buscar a la niña y la había traído a vivir con él, porque el viejo Fulgencio, que nunca había sido un hombre de palabras, había hecho a su manera lo único que sabía hacer: reconocer la carne de su carne, aunque nadie se lo hubiera pedido. Cuando Dolores terminó, la cocina estaba en silencio. El horno crepitaba. Afuera el viento había vuelto. Ese viento de meseta que trae el olor de la tierra helada y hace crujir las ventanas en sus marcos de madera vieja. Evaristo no dijo nada durante mucho tiempo. Tenía las manos sobre la mesa. 2 manos grandes de hombre de puerto, con la piel curtida y los nudillos gruesos, y una cicatriz en el dorso de la derecha que le había dejado un cable de acero hace 20 años. Las miraba como si fueran algo que no acababa de reconocer. Petra seguía junto a la ventana. No miraba a Evaristo. Miraba el huerto. Al final, Evaristo levantó la vista y miró a la muchacha. La miró durante un rato largo, mirándola de verdad, con esa atención que uno pone cuando está mirando algo que necesita entender y no solo ver. Y yo creo que fue entonces, en ese momento, cuando el cuerpo terminó de contarle lo que la cabeza todavía estaba resistiéndose a aceptar. Los ojos grises, la forma de la mandíbula, la manera de quedarse quieta cuando otros se moverían. «¿Tú sabías?», le preguntó. Petra lo miró. «Me imaginaba algo», dijo, «pero no lo sabía». Hubo otro silencio. Dolores recogió su abrigo y el puchero vacío, y salió sin hacer ruido, como hacen las personas que saben cuándo es el momento de dejar que 2 personas estén solas con lo que acaban de descubrir. Esa noche, Evaristo no durmió. Me lo imagino caminando por la casa, con la linterna apagada, de memoria, tocando las paredes de piedra que conoció de niño, los marcos de las puertas, el pasamanos de la escalera con el tercer escalón que siempre crujía. Me lo imagino parado delante del cuarto del fondo, escuchando la respiración de Petra al otro lado de la puerta, esa respiración lenta y regular de alguien joven que duerme sin las interrupciones que el tiempo va depositando en el sueño de los mayores. Me lo imagino preguntándose cuántas veces había dormido su padre en esta casa sabiendo lo que sabía, cuántas noches había tenido al lado la presencia de esa muchacha sin decirle nada en una carta, sin mandar aviso, sin hacer nada más que guardar el secreto de una mujer que se había ido y cuidar a la hija que había dejado. No sé si admirarlo o reprocharle, me dijo Evaristo semanas después. Nunca lo voy a poder preguntar. A veces los muertos nos dejan preguntas que no tienen respuesta posible. Esa es una de las cosas más difíciles de aceptar, que hay conversaciones que ya no se pueden tener. A la mañana siguiente, Evaristo bajó antes de que amaneciera. Encontró a Petra ya despierta, ya con el horno encendido, ya con el café puesto. Se miraron un momento en la penumbra de la cocina
y fue Evaristo quien habló primero. «Voy a reparar el tejado», dijo. «Los materiales llegan esta mañana». Petra asintió. «El cuarto del fondo tiene una gotera en la esquina», dijo. «Cuando llueve mucho, cae sobre la cómoda». «Lo sé», dijo él. «Lo vi ayer». Sirvió el café. Le dio una taza a ella. Se sentaron a la mesa sin hablar más, y el silencio que compartieron esa mañana era distinto del silencio de los días anteriores. Era un silencio que ya sabía lo que había entre ellos y que no tenía prisa en ponerle nombre. La colorada entró por la puerta de la cocina que Petra había dejado entreabierta. Caminó con su paso de dueña hasta el centro de la habitación, miró a Evaristo y decidió que esa mañana no iba a atacar. Se fue hacia el rincón donde Petra le tenía los granos y empezó a picotear con la concentración de quien tiene asuntos propios que atender. Evaristo la miró. «Parece que ya me acepta», dijo. «Solo cuando decide que alguien es de la casa», dijo Petra. Los materiales llegaron a media mañana en el carro de Celestino. Evaristo subió al tejado con la parsimonia de un hombre que sabe hacer trabajo físico, pero que hace años no lo hace con las manos, con esa torpeza inicial que va cediendo a medida que el cuerpo recuerda lo que el oficio le enseñó. Trabajó toda la mañana. El frío era intenso, pero seco, un frío de cielo despejado y sol blanco que no calentaba nada, pero que al menos no mojaba. Petra le subió el almuerzo al mediodía, pan con queso y una manzana y un vaso de agua. Lo dejó en el borde del tejado y se quedó abajo mirando un momento. «¿Sabe reparar tejados?», preguntó ella. «Trabajé en los muelles 40 años», dijo él sin dejar de clavar. «Un tejado es fácil». Hubo una pausa. Abajo, Petra siguió mirando. «¿Va a vender la casa?», preguntó. Evaristo dejó de clavar. Miró la calle desde arriba, las casas de piedra, la higuera sin hojas, las lomas al fondo cubiertas de la niebla de la mañana que todavía no se había disuelto del todo. «No lo sé», dijo. «Todavía no lo sé». Petra asintió y se fue adentro. Evaristo siguió clavando. Fue en esa semana cuando el pueblo empezó a notar. En Valdecinos, nada pasa sin que nadie lo note. Es la naturaleza de los pueblos pequeños. Todo el mundo se entera de todo, no por curiosidad maliciosa, sino porque en los espacios pequeños la vida de los demás es visible de la misma manera que lo son las montañas. Están ahí, en el horizonte de cada día, parte del paisaje que uno conoce de memoria. Sabían que había llegado el hijo de Fulgencio. Sabían que estaba en la casa. Sabían que la muchacha Petra seguía allí. Y empezaban a calcular. La señora Amparo del bar me preguntó si yo sabía algo. Le dije que sabía lo que sabía. Fue lo más honesto que pude ser. Celestino en el almacén me preguntó cuánto tiempo iba a quedarse Evaristo. Le dije que más de 3 días, eso seguro. Celestino asintió y dijo que el hombre sabía pedir los materiales correctos, que eso decía algo de alguien. En Valdecinos, el saber comprar materiales es una forma de elogio. La maestra Concha, que tiene la escuela a 2 calles de la casa de Fulgencio y que pasa por allí cada mañana, me dijo que había visto a Petra y a Evaristo podando el rosal del patio una tarde. Trabajaban los dos en silencio, dijo, pero el silencio que se tienen es un silencio que ya tiene historia. Concha es de las personas que saben leer los silencios. Se lo agradezco. Evaristo tardó 4 días en reparar el tejado. 4 días de trabajo físico que le dejaron las manos con ampollas en los bordes que no había tenido desde hacía décadas, y un cansancio bueno, de los que permiten dormir sin pensar demasiado. Cuando terminó y bajó del tejado por última vez, Petra estaba en el patio con la colorada que caminaba a su alrededor como si supervisara la conclusión de las obras. Evaristo inspeccionó el trabajo desde abajo.
apoyando los pulgares en el cinturón con la actitud de quien sabe lo que está mirando y está satisfecho. Bien, dijo, no va a gotear más. La colorada se acercó a él, lo olfateó en los zapatos, hizo un sonido corto, casi aprobatorio, y se fue. Petra lo miró. Ya está, dijo. Ya la convenciste. Evaristo miró a la gallina alejarse con su caminar de reina destronada. ¿Cuánto tiempo tardó en aceptar a tu abuelo?, le preguntó. Nunca lo aceptó, dijo Petra. A él nunca le gustaron las gallinas. Fue esa tarde, mientras tomaban el café en la cocina, con el horno encendido y la luz ya corta de la tarde de invierno poniéndose lila sobre los membrillos del huerto, cuando Petra hizo la pregunta que los dos habían estado cargando desde la noche en que Dolores había hablado. ¿Conoció a mi madre? Evaristo sostuvo la taza con las dos manos. Sí, dijo. ¿Cómo era? Hubo un silencio. No el silencio incómodo de quien no quiere responder, sino el silencio de quien está buscando las palabras exactas, porque la persona que pregunta merece las palabras exactas. Era valiente, dijo al final. Más valiente que yo. Tenía los mismos ojos que tú. Petra miró el horno. El fuego hacía ese sonido suave, continuo, que tienen los fuegos cuando están bien alimentados y el tiro funciona. Un sonido casi respiratorio. ¿Por qué no volvió?, preguntó. Evaristo bajó la taza. Era joven, dijo, y era tonto. Las dos cosas al mismo tiempo. Petra asintió. Afuera, el viento movía los membrillos. Uno cayó con un golpe sordo sobre la tierra helada del huerto. Y después, otro. Y el olor de los membrillos maduros y pasados entró por la rendija de la ventana, dulce y fermentado. El olor de algo que ha esperado demasiado, pero que todavía conserva su esencia. ¿Va a quedarse?, preguntó Petra. La pregunta era simple, sin drama, sin súplica. Era la pregunta directa de alguien que necesita saber para planear. Evaristo la miró. Tengo que arreglar las ventanas del cuarto de abajo, dijo, y el suelo del corredor tiene 3 baldosas flojas que van a partir si no se atienden. Y el huerto necesita que alguien recoja esos membrillos antes de que se pierdan todos. Petra lo miró. Eso no es una respuesta, dijo. No, dijo Evaristo, pero es lo que hay por ahora. Evaristo no se fue antes de que el invierno cerrara los caminos. No se fue cuando los caminos se abrieron. No se fue en primavera. Pero antes de llegar a eso, hay que contar lo de Abundio Crespo, porque Abundio Crespo es la parte de esta historia que ninguno hubiéramos elegido, pero que estaba ahí esperando, como siempre esperan las cosas que no queremos que pasen, con la paciencia de quien sabe que tarde o temprano tendrá su momento. Abundio Crespo era comerciante. Tenía la tienda de abarrotes más grande del pueblo y 2 propiedades en la carretera que alquilaba a precios que yo siempre consideré elevados para lo que eran. Era un hombre de unos 55 años, moreno, bien vestido, para ser del pueblo, con las manos pequeñas y cuidadas de quien no ha hecho trabajo físico en su vida, y que sonreía de esa manera que tienen algunos hombres, con los dientes, pero no con los ojos. Abundio Crespo había estado interesado en la casa de Fulgencio desde hacía tiempo. No mucho tiempo, solo desde que supo que Fulgencio estaba enfermo y que el hijo que había en el norte llevaba 40 años sin volver. Las casas de los que se van tienen siempre ese aire de abandono eventual que a cierta clase de personas les parece una oportunidad. Apareció una tarde de la segunda semana, cuando Evaristo estaba arreglando las baldosas del corredor y Petra estaba en la cocina haciendo el pan de la semana. Llamó a la puerta con los nudillos, con esa manera de llamar que tiene más de anuncio que de petición. «Buenos días», dijo cuando Evaristo abrió. «Soy Abundio Crespo. Tenía tratos con su padre». Evaristo lo miró. «¿Qué clase de tratos?», preguntó.
le compraba la leña en invierno, y también a veces le adelantaba algo cuando el mes se ponía largo. Entraba su padre con esto y aquello, y yo le ayudaba. Evaristo asintió sin responder nada. El silencio que puso entre las palabras de Crespo y su propia respuesta fue exactamente el tipo de silencio que incomoda a los hombres que no están acostumbrados a que se los haga esperar. «He oído que está pensando en vender la propiedad», dijo Crespo. «¿Quién le dijo eso?», preguntó Evaristo. Crespo sonrió. «Los pueblos son chicos. ¿Puedo pasar?». «No», dijo Evaristo. «Pero puede decirme lo que tiene que decir aquí». La sonrisa de Crespo se ajustó un poco, como se ajusta una corbata cuando uno siente que la conversación va en la dirección equivocada. «Estoy en posición de hacerle una oferta por la propiedad», dijo. «Una oferta justa. Sé que usted tiene su vida en el norte y que esto es un peso que no necesita». Evaristo miró a este hombre durante un momento. Lo miró con esa mirada larga de los que trabajan en los puertos, que han pasado la vida viendo llegar y salir cargas y saben distinguir lo que pesa de lo que parece que pesa. «Le voy a decir la misma cosa que le diría si tuviera intención de vender», dijo. «Y la misma que le digo porque no tengo esa intención. La casa no está en venta». Y cerró la puerta. Desde la cocina, Petra había escuchado la conversación a través de la puerta entornada. No hizo comentario. Siguió amasando el pan, metiendo los dedos en la masa con ese ritmo que tiene el amasado cuando uno lo ha hecho muchas veces, ese movimiento que no necesita que uno piense en él porque los brazos ya saben. Pero apretó un poco más fuerte que de costumbre, y la masa recibió ese estrés adicional y quedó mejor por eso, más trabajada, con más estructura. Evaristo volvió al corredor. Siguió con las baldosas. No dijo nada de Crespo, y Petra no preguntó, y ese silencio compartido era también una forma de entendimiento. Había algo que yo mismo me preguntaba durante esas semanas, y que creo que muchos en el pueblo se preguntaban también. ¿Qué había sido de Rosario Vidal? ¿Dónde estaba la madre de Petra? ¿Sabía que su hija vivía en Valdecinos? ¿Sabía que el padre de su hija había vuelto? Dolores me respondió esa pregunta un día que nos encontramos en la plaza. «Rosario murió hace 4 años», me dijo. «En una ciudad del sur, no recuerdo cuál. La abuela de Petra lo supo y no le dijo nada a la niña hasta que ya estaba muriendo también. Así que Petra sabe que su madre murió, pero nunca la conoció de verdad. Solo tiene una fotografía que le dejó la abuela. Y en esa fotografía, Rosario tiene 20 años y está parada junto al río, con los ojos de río, mirando hacia algo que está fuera del encuadre. Me quedé pensando en eso mucho tiempo. En esa fotografía, en esa madre que estaba mirando hacia algo fuera del encuadre cuando le sacaron la foto, como si ya entonces estuviera pensando en irse. Y en la hija que lleva esa imagen en algún lugar de la casa y que a veces, quizás, la saca a mirar, sin poder preguntarle nada. Creo que hay momentos en los que uno debería decir lo que piensa, aunque sea incómodo. Y este es uno de esos momentos. Abundio Crespo no era un villano de cuento. Era algo más común, y por eso más difícil de nombrar. Un hombre que había aprendido a ver las circunstancias difíciles de los demás como oportunidades para él, con la tranquilidad de quien nunca ha tenido que cargar con la inseguridad que convierte a las personas en presa. En este pueblo hemos tenido demasiados abundios, y los hemos dejado actuar demasiadas veces porque confundimos la cortesía con la integridad. Fue un martes de mediados de enero cuando Evaristo bajó al mercado del pueblo por primera vez desde que había llegado. Era el mercado semanal que se pone en la plaza desde tiempo inmemorial, con los puestos de verduras y quesos, y ropa, y herramientas,
y el olor a castañas asadas que vende la viuda Esperanza desde un carrito junto a la fuente. Petra fue con él. Llevaba una cesta de mimbre al brazo y sabía exactamente a qué puesto ir primero y qué precio era justo y cuál era el margen de negociación con cada vendedor, porque había ido al mercado con el viejo Fulgencio durante 2 años y lo sabía todo de memoria. Evaristo la seguía un poco detrás, mirando el pueblo como se miran los lugares que uno conoció de joven y que el tiempo ha ido cambiando lo suficiente para que ya no los reconozca del todo, pero lo suficiente poco para que todavía le resulten familiares. La gente los miraba. Lo hacían con discreción, con esa mirada periférica de los pueblos que no quiere parecer que mira, pero que registra todo. Miraban a Evaristo y miraban a Petra y hacían las comparaciones evidentes. Los ojos, la forma de caminar, algo en la manera de inclinar la cabeza cuando escuchan. Y yo creo que para muchos fue ese martes en el mercado cuando lo que habían sospechado durante años se convirtió en certeza visible. La Castillo, que vende los quesos, le dijo a Petra: «Buena mañana, muchacha. Este es tu padre», y lo dijo con la naturalidad de quien ya tiene la respuesta, pero quiere que los demás la digan. Petra no titubeó. «Sí», dijo, «este es mi padre». Evaristo oyó eso. No dijo nada, pero algo en su postura cambió. Algo pequeño, una ligera rectificación de los hombros, como si se hubiera puesto un poco más erguido sin habérselo propuesto. ¿Cuánto tiempo necesita alguien para reconocer lo que siempre estuvo ahí? ¿Cuántos días? ¿Cuántas comidas compartidas? ¿Cuántos tejados reparados bajo el mismo cielo para que 2 personas que no se conocen se vuelvan inevitables la una para la otra? Eso me pregunto yo a veces, sentado aquí, en la barra del bar, cuando el pueblo está quieto. Y me pregunto si ustedes también lo han sentido alguna vez. Ese momento en que algo que parecía una casualidad empieza a tener el peso de lo necesario. Los días que siguieron fueron días de trabajo. Evaristo reparó las ventanas del cuarto de abajo, las 3 baldosas flojas del corredor, el gancho del corral de la Colorada. Encontró en el cobertizo herramientas de su padre que todavía servían: una azada, una podadera, una sierra de madera con la hoja un poco oxidada que bastó con limpiar con aceite. Trabajaba con las manos y no hablaba mucho, y cuando terminaba el día y Petra ponía la cena en la mesa, comían juntos con la sencillez de 2 personas que han aceptado que van a compartir el mismo espacio durante un tiempo no definido y que han decidido no hacer de eso un problema. Poco a poco, la casa fue volviendo a tener el aspecto de una casa habitada, no de un lugar de paso, no de un lugar a punto de venderse, sino de un lugar donde alguien vive y donde el tejado no gotea y donde hay pan fresco los martes y jueves y donde una gallina rojiza con carácter propio patrulla el patio con la satisfacción de quien ha visto muchas cosas y ya pocas le sorprenden. El huerto de membrillos fue la siguiente tarea. Era urgente, porque los membrillos que quedaban en las ramas estaban al límite de lo aprovechable, y Petra sabía que había que recogerlos y procesarlos antes de que el frío siguiente los terminara de malograr. Un sábado salieron los 2 al huerto antes del amanecer, con cestas y guantes de trabajo, y recogieron en silencio durante 2 horas en el frío de la mañana, con el aliento saliendo en nubes de vapor y los dedos entumecidos dentro de los guantes. La Colorada supervisó las operaciones desde una distancia prudente, moviéndose entre los árboles con su paso de funcionaria en ronda, picoteando de vez en cuando un membrillo caído, con la expresión de quien está haciendo el favor de probar la calidad del producto. Recogieron 8 cestas. Petra las clasificó en la cocina con una rapidez
que venía de saber exactamente qué estaba buscando. Los más firmes, para dulce de membrillo. Los más blandos, para mermelada. Los más feos para sidra, con los manzanos del vecino Gregorio, si Gregorio quería intercambiar. Evaristo la miró clasificar durante un momento. «¿Dónde aprendiste todo eso?», preguntó. «De la abuela», dijo Petra. «La abuela sabía de todo». «Y de tu abuelo Fulgencio», dijo él. «Porque algo habrás aprendido de él también». Petra levantó la vista. Lo miró un momento. «Él me enseñó a encender el horno», dijo, «y a arreglar el gancho del corral, y a no vender nada que no esté bien hecho. Me decía que una cosa mal hecha es peor que no hacerla». Evaristo asintió. «Sí», dijo. «Eso lo decía también cuando yo era chico. Fue Dolores quien me contó lo de la sidra. Me lo contó riéndose, que no es cosa frecuente en Dolores. Me dijo que una tarde había pasado por el huerto de los Carro y había oído a Evaristo y al vecino Gregorio discutiendo sobre la proporción correcta de manzana y membrillo en la sidra, y que la discusión había durado tanto y había tenido tantas ramificaciones en cuestiones de fermentación, temperatura y tipos de levadura, que Petra había salido a la puerta 2 veces a preguntarles si ya habían terminado, y las 2 veces los había encontrado igual de enfrascados y había vuelto adentro sin decir nada más. Ese fue el primer momento en que Evaristo y un vecino del pueblo estaban hablando como si Evaristo hubiera estado en el pueblo todos esos años y no hubiera faltado 44. En Valdecinos, eso también es una forma de bienvenida. Hay una cosa que debo decir, aunque a algunos no les va a gustar. El viejo Fulgencio Carro guardó ese secreto toda su vida, y hay quien lo llama prudencia, y hay quien lo llama cobardía, y yo no voy a llamarlo ninguna de las 2 cosas. Lo que voy a decir es esto. Recogió a una niña que no tenía a nadie y la trató como parte de la familia sin pedir que nadie le diera las gracias, y eso lo honra. Pero también envió a su hijo a vivir 44 años sin saber que tenía una hija, y eso le costó a Evaristo y le costó a Petra algo que ya nadie puede devolver. Los años no se recuperan. Las conversaciones que no se tuvieron no se tienen después, y a veces la prudencia que protege a alguien lastima a otros que no tuvieron voz en la decisión. Eso también hay que decirlo. La segunda visita de Abundio Crespo llegó en febrero, cuando ya el invierno estaba en su punto más difícil, y la nieve había cerrado el camino de las lomas 3 días seguidos. Esta vez no fue a la puerta de la casa, fue al bar, donde yo estaba, y se sentó a mi lado con esa afabilidad calculada que tenía, y me preguntó qué sabía yo del asunto de los Carro. Le dije lo que sabía, que era poco, o al menos lo que quise que supiera que sabía. Crespo giró el vaso de anís entre los dedos. «El hombre no va a vender», dijo. «He preguntado». «No», le dije yo. «La muchacha esa», dijo. «¿Qué derechos tiene?» Le miré. «Los que tenga», le dije. Crespo asintió como si yo le hubiera dicho algo útil. Bebió el anís. Se fue sin pagar, que era su costumbre, y yo lo dejé ir porque era su costumbre y no valía la pena. Pero esa noche fui a ver a Evaristo y le conté la conversación. Le conté que Crespo había preguntado por los derechos de Petra, y vi cómo cambiaba algo en la cara de Evaristo. Algo que no era ira exactamente, sino algo anterior a la ira. Algo más fundamental. Al día siguiente, Evaristo fue a ver al notario Bermúdez. Lo que Evaristo le pidió al notario Bermúdez requirió tiempo, papeles y la participación de un abogado de la capital que vino 2 veces al pueblo con un maletín y una bufanda de lana y que trató a todo el mundo con la cortesía impersonal de los profesionales que trabajan lejos de casa. No voy a entrar en los detalles legales porque no es eso
lo que importa de la historia. Lo que importa es el resultado. Antes de que terminara febrero, Petra Vidal Carro tenía documentos que reconocían su filiación y su derecho sobre la casa que había cuidado durante 2 años. Bermúdez me dijo después que cuando firmaron los últimos papeles, Evaristo se quedó mirando su firma en el documento durante un momento y que luego dijo en voz baja, casi para sí mismo, 44 años tarde, y Bermúdez, que no era un hombre de grandes gestos, le había puesto la mano en el hombro y no había dicho nada, porque hay momentos en que el silencio es la única respuesta que no le roba nada a la verdad. Cuando Evaristo le contó a Petra lo que había hecho, estaban en la cocina, como casi siempre estaban cuando pasaban las cosas importantes, con el horno encendido y el olor a pan reciente y la colorada en el rincón, picoteando sus granos con la indiferencia de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Evaristo le puso los papeles sobre la mesa. Petra los leyó despacio, línea por línea, con esa concentración que ponía en todo. Cuando terminó, los dobló con cuidado y los dejó sobre la mesa y miró el horno. «Gracias», dijo. «Es tuyo», dijo él. «Siempre fue tuyo». Petra asintió. Después de un momento dijo, «¿Y usted?» Evaristo la miró sin entender del todo la pregunta. «¿Usted también se queda?», dijo ella. Evaristo miró la mesa, miró los papeles, miró la colorada, que en ese momento levantó la cabeza y lo miró también, como si ella también estuviera esperando la respuesta. «Me quedo», dijo. La nieve se fue en marzo. Se fue de la manera que se va la nieve en los pueblos de montaña. Primero los bordes de los tejados, empezando a gotear en horas de sol. Después los caminos, mostrando el barro debajo, como si la tierra estuviera despertando de algo largo. Después los campos, apareciendo con el color verde oscuro y sucio de la hierba que ha estado bajo el frío y que empieza a estirarse con precaución, como quien no está seguro todavía de que el peligro haya pasado. Los manzanos del huerto fueron los primeros. Antes de que hubiera una sola hoja, antes de que nada pareciera posible, aparecieron los capullos. Diminutos, apretados, del rosa casi blanco de las cosas que están a punto de ser. Petra los encontró una mañana y se quedó parada delante del manzano más viejo, con la cesta de mimbre en el brazo y los capullos del árbol a la altura de los ojos, mirándolos con una expresión que yo no vi, pero que me imagino. La expresión de alguien que reconoce que algo ha sobrevivido. Pero Abundio Crespo no había terminado. En pueblos como Valdecinos, los hombres como Crespo no terminan hasta que alguien les hace ver que ya terminaron. Lo que pasó en la plaza el último martes de marzo fue algo que yo vi con mis propios ojos y que contaré con la precisión que me permite la memoria, que es una memoria de 81 años y que ya no es infalible, pero que guarda los momentos que importaron con una nitidez que los años no han logrado borrar. Era el mercado. Los puestos estaban puestos como siempre. La Esperanza con sus castañas, la Castillo con sus quesos, el Gregorio con las manzanas de invierno que le quedaban. Había más gente que en los meses de frío, porque marzo anima a la gente a salir, aunque todavía haga frío, y el sol todavía no convenza del todo. Petra estaba en el puesto de la Castillo, comprando queso curado, cuando Abundio Crespo apareció. Venía con 2 hombres que yo no conocía, de la ciudad probablemente, con chaquetas demasiado limpias para el barro del mercado. Se plantó delante del puesto donde estaba Petra con esa seguridad de quien ha calculado que tiene una audiencia y que la audiencia le favorece. «Muchacha», dijo, en voz bastante alta para que se oyera en los puestos de alrededor. «He oído que tu situación en esa casa está regularizada, que el señor Evaristo ha firmado unos papeles». Petra lo miró. No respondió.
Lo que me pregunto yo, siguió Crespo, es si esos papeles son del todo legítimos. Porque hay cosas que se firman con buena intención, pero que después resultan complicadas. Y hay personas que se aprovechan de la buena voluntad de otros. El mercado se había ido callando alrededor de ellos. Las conversaciones se suspendían. Las cabezas giraban con esa discreción sin discreción de quien quiere ver sin que se note que está viendo. Petra esperó a que Crespo terminara. Lo esperó con paciencia. Y cuando terminó, dijo en voz clara, sin alzarla, pero sin bajarla: «Los papeles los firmó mi padre». Hubo un momento de silencio. La Castillo, que tenía 64 años y había oído muchas cosas en su puesto de quesos, se puso muy quieta. El Gregorio, que estaba 2 puestos más allá, dejó de arreglar las manzanas. Evaristo estaba al lado del puesto de herramientas, al fondo de la plaza. Había oído todo. Se quedó donde estaba y no se movió, porque no hizo falta. Crespo miró a Petra, miró alrededor, vio las caras, vio la Castillo, vio al Gregorio, vio a la Esperanza con las manos sobre el carrito de las castañas, mirándolo con esa expresión de las mujeres mayores que han visto demasiado y que ya no disimilan lo que piensan. «Su padre», repitió Crespo. «Sí, claro». Y se fue. Se fue con los 2 hombres de chaqueta limpia y sin decir nada más. Y el mercado lo dejó irse con el silencio que tiene la gente cuando ha visto algo y no necesita comentarlo para entender qué acaba de pasar. Yo estaba en la plaza ese día. Vi a Petra mirarlo irse. Vi cómo soltaba el aire muy despacio, ese aire que uno sostiene cuando está esperando que algo pase y que cuando pasa necesita soltar. Vi a Evaristo cruzar la plaza hacia ella, despacio, sin correr. Y cuando llegó a su lado, no dijo nada. Se puso junto a ella, hombro con hombro, mirando en la misma dirección. La Castillo les dio el queso sin cobrarles ese día. Eso en Valdecinos también es una declaración. Hay un detalle de esa mañana que se me quedó grabado y que no he podido quitarme de la cabeza desde entonces. Cuando Petra dijo, «Los papeles los firmó mi padre», la primera vez que usó esa palabra en público, lo dijo sin dudar, sin el tiempo de preparación que uno esperaría de alguien que lleva toda la vida sin usar esa palabra, como si la hubiera estado usando internamente todo el tiempo y solo estuviera esperando el momento en que fuera necesario decirla en voz alta. Y creo que eso nos dice algo sobre lo que la muchacha Petra había estado construyendo en silencio durante esas semanas, con la misma paciencia y la misma precisión con que encendía el horno viejo. Un lugar, una pertenencia, un nombre que le correspondía. Abril llegó con la lluvia, que llega siempre en abril en este valle. Una lluvia fina y constante que no impide trabajar, pero que moja igual, que se mete por el cuello del abrigo y que hace que la tierra huela a la profundidad de las cosas que crecen. Los manzanos florecieron del todo en la primera semana de abril, y el huerto de los Carro quedó cubierto de ese color blanco rosado que tienen los manzanos en flor, un color que parece imposible que dure y que sin embargo dura, que aguanta el viento y la lluvia y se mantiene durante semanas como si el árbol supiera que está haciendo algo importante y no fuera a interrumpirlo por nada. Evaristo recogió los membrillos que habían quedado en el suelo, los que se habían caído durante el invierno y que estaban duros como piedras bajo la tierra helada. No servían para comer, pero sí para encender el horno. La madera de membrillo, cuando se seca, da un calor denso y uniforme y un olor dulce que se mezcla con el olor del pan, y que hace que la cocina huela a algo que no tiene nombre exacto, pero que se parece al bienestar. En mayo vinieron los primeros visitantes. La maestra Concha trajo un pastel de manzana que había hecho siguiendo una receta que le había pasado su madre.
y se sentó a la mesa con Petra y Evaristo, y tomaron el café con el pastel, y hablaron del pueblo, y de las flores del huerto, y del tiempo. La señora Amparo del bar mandó a su hijo con una damajuana de vino del año pasado que había sobrado de las fiestas. El Gregorio pasó un domingo con su mujer a ver cómo había quedado el tejado, y se quedaron hasta el atardecer hablando de los manzanos y de la sidra que habían hecho juntos en enero, que había resultado mejor de lo esperado. La casa fue llenándose de esa manera que se llenan las casas cuando alguien decide que son un hogar. No de golpe, no con un gesto grande, sino por acumulación de visitas y conversaciones y tardes compartidas. Hasta que un día uno se da cuenta de que hay tazas en el aparador que no eran del inventario original, y un mantel nuevo sobre la mesa, y una fotografía en el pasillo que alguien trajo porque le pareció que pertenecía allí. La Colorada, para ese entonces, dormía en la cocina los días de lluvia. Nadie se lo había enseñado, nadie le había dado permiso. Había decidido sola, con la soberanía absoluta de quien no necesita autorización de nadie, que el espacio interior era suyo cuando el exterior se ponía feo. Y tanto Petra como Evaristo habían aceptado eso con la resignación contenta que se tiene con las criaturas que hacen lo que quieren y que uno quiere de todas formas. Yo a veces me pregunto, y se lo pregunto a ustedes también, si en su vida han conocido a alguien, o algo así, que decidió por su cuenta que pertenecía a donde estaba y que no le pidió permiso a nadie. Fue en mayo también cuando llegó la carta. Una carta de los muelles del norte, del capataz de Evaristo, preguntando cuándo volvía. Evaristo la leyó en la cocina con el café de la mañana, mientras Petra revisaba las cuentas del mes en el cuaderno que había empezado a llevar en enero. «Tengo que responder a esto», dijo Evaristo. Petra levantó los ojos del cuaderno. «¿Qué va a decir?» Evaristo dobló la carta. «Que me retiro», dijo. Petra lo miró durante un momento. «¿Tiene suficiente para vivir sin trabajar?», preguntó, con la practicidad directa que tenía para las cosas concretas. «Tengo ahorros de 40 años de trabajo en los muelles», dijo Evaristo. «No son muchos, pero son suficientes si uno vive con sensatez». Petra asintió. «Bien», dijo, «porque el tejado del cobertizo también tiene un problema». Evaristo se quedó mirándola. Después se rió. No una risa grande, no una carcajada, sino esa risa pequeña y espontánea que sale cuando uno no la tenía preparada. Una risa que hacía años que no usaba. La respuesta de Evaristo a la carta del capataz fue breve y definitiva, escrita en papel, del mismo cuaderno donde Petra llevaba las cuentas de la casa, porque era el único papel que había a mano. «Me retiro. Gracias por los años. Evaristo Carro». La carta viajó norte arriba con el cartero del martes, y Evaristo se quedó en Valdecinos con la misma sensación que debe de tener un árbol cuando las últimas raíces que quedan sueltas encuentran por fin la tierra que necesitan. Dolores me dijo una tarde de ese mayo, mientras caminábamos por el borde del campo de centeno que hay detrás de la iglesia, que lo que le parecía más notable de todo este asunto no era que Evaristo hubiera reconocido a su hija ni que se hubiera quedado. Le parecía más notable que la muchacha Petra, que había crecido sin padre y sin madre, que había cuidado a un viejo que no tenía obligación de quererla, que había dormido años en ese cuarto del fondo, con el goteo de la gotera sobre la cómoda. Hubiera recibido todo lo que vino después, los papeles y el reconocimiento y la presencia de un padre de 64 años con manos de puerto y voz demasiado grande para el silencio del pueblo, con la misma calma sin drama con que encendía el horno. «Como si supiera que era suyo», dijo Dolores. «Como si siempre lo hubiera sabido
y solo hubiera estado esperando que el resto del mundo se pusiera al día. En junio, Evaristo arregló el tejado del cobertizo. Lo hizo solo, un sábado por la mañana, con la metodicidad de alguien que ya sabe lo que está haciendo porque lo ha hecho antes. Petra le subió el almuerzo al mediodía, igual que había hecho con el tejado de la casa en enero, y cuando bajó, le dijo que había quedado bien. Y Evaristo dijo que el tejado del cobertizo era más fácil que el de la casa, porque la pendiente era menor. Y Petra dijo que quizás, pero que el material era más viejo. Y estuvieron 5 minutos discutiendo de tejados, con una familiaridad que no tiene nada de especial, salvo que era suya, construida semana a semana desde aquel invierno, y que valía más por eso. La Colorada supervisó el desmontaje del andamio con satisfacción evidente. Había llegado a la conclusión, en algún momento de esos meses, de que Evaristo era útil. Era la aprobación más alta que la Colorada otorgaba. Piensen un momento en esto. Hay personas que llegan a un lugar con una maleta pequeña y la intención de quedarse 3 días, y hay algo en ese lugar que las retiene. No una circunstancia dramática, no una crisis, sino algo más suave y más difícil de explicar. La sensación de que el lugar las necesita. O quizás que ellas necesitan el lugar, y que las dos cosas son la misma cosa vista desde 2 lados. Si alguna vez han sentido eso, saben de qué hablo. Si nunca lo han sentido, imagínense a Evaristo en ese tejado en enero, clavando vigas en el frío, sabiendo que el trabajo era más de 3 días, y eligiendo seguir. El verano fue largo y bueno. El huerto dio manzanas y membrillos suficientes para el consumo de la casa y para intercambiar con los vecinos y para hacer el dulce que Petra vendió en el mercado del martes con una etiqueta escrita a mano en el papel de carta que había encontrado en el cajón del aparador de su abuelo. Una etiqueta que decía «Dulce de membrillo Casacarro», con la letra un poco torcida, pero clara. La letra de alguien que escribe con intención. La primera semana no vendió mucho. La segunda semana, algo más. La tercera, la Castillo le preguntó si podía dejar algunos tarros en su puesto de quesos, porque el membrillo va bien con el queso curado y sus clientes lo pedirían. Petra dijo que sí. El Gregorio le preguntó si quería también vender la sidra que habían hecho en enero. Evaristo dijo que la sidra necesitaba otro mes todavía. Gregorio dijo que bien, que esperarían. En agosto, un martes de mercado, que era caluroso y quieto, con el sol de mediodía aplastando las piedras de la plaza, Petra vendió el último tarro de dulce y tuvo que decirle a 2 señoras que la semana siguiente traería más. Volvió a casa con la cesta vacía y los bolsillos con el peso del dinero de la jornada, y le dijo a Evaristo: «He vendido todo». Y la cara con que lo dijo no era la cara de alguien que celebra una victoria, sino la cara de alguien que confirma algo que ya sabía, pero que necesitaba que el mundo también lo confirmara. «Bien», dijo Evaristo, «la semana que viene hacemos el doble». Don Mateo se detiene aquí un momento, como se detienen los ríos en los remansos, no porque ya no tengan a dónde ir, sino porque hay lugares donde el agua decide circular antes de seguir. Hay retornos que uno planea para 3 días y que se quedan el resto de la vida. Hay puertas que uno va a cerrar y que resultan ser la única que le faltaba abrir. Hay gallinas que deciden solas quién es de la casa y quién no. Y en esa decisión hay una sabiduría que los humanos tardamos más en alcanzar. Evaristo Carro tenía 64 años cuando volvió a Valdecinos con una maleta pequeña y 44 años de ausencia sobre los hombros. Volvió a cerrar una casa y encontró en ella algo que ningún notario podría haberle devuelto con documentos:
el tiempo que quedaba y alguien con quien pasarlo. Petra Vidal Carro tenía 16 años cuando el hombre de los ojos grises, igual a los suyos, entró con una linterna al cuarto del fondo de la casa donde dormía. Había cuidado a un viejo que no tenía que quererla y lo había querido de todas formas, y había esperado sin saber exactamente qué esperaba, con esa paciencia que tienen las personas que han aprendido pronto que las cosas importantes llegan cuando llegan y que el ruido no las acelera. La colorada murió en octubre del año siguiente, de vejez y sin dramatismo, encontrada una mañana en el rincón del corral donde dormía con la expresión serena de quien ha resuelto todos sus asuntos pendientes. Petra la enterró debajo del manzano más viejo del huerto, y Evaristo dijo que había sido la gallina más difícil que había conocido, y que eso era un elogio. Y Petra dijo que sí, que ella también lo entendía así. Semanas después, apareció en el corral una gallina joven, no se sabe de dónde, que alguien debió de dejar, porque en los pueblos a veces las criaturas llegan sin explicación, y uno las acepta como parte del orden natural de las cosas. Era marrón y más pequeña que la colorada, y todavía estaba aprendiendo los límites del territorio. Petra la llamó Ceniza, y Ceniza, con el tiempo, aprendió también que hay que olfatear a los desconocidos antes de decidir, y que algunos extraños, si uno les da tiempo, resultan ser de los que se quedan. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Evaristo y Petra me enseñaron que lo que uno fue a cerrar puede ser lo único que le faltaba abrir, y que los reconocimientos que llegan tarde no llegan inútiles, llegan con el peso de todo lo que tuvieron que esperar para ser posibles. Si esta historia tocó algo en usted, déjeme su comentario. Los leo todos con mucho cariño, y cada palabra que escriben me ayuda a saber qué historias de este pueblo y de los que se le parecen merecen ser contadas. No olvide suscribirse al canal Cuentos de Don Mateo para seguir compartiendo más relatos llenos de emoción, tiempo y vida. Y le dejo una pregunta con la que me quedé yo, después de conocer esta historia. ¿Alguna vez llegó usted a un lugar sin esperarlo? ¿Y ese lugar decidió ser suyo antes de que usted lo decidiera?